Hola, mi nombre es Juan Manuel Ruiz García. En este video hablaré de las principales teorías del aprendizaje, sus enfoques y qué aportación brindan al diseño instruccional para entornos virtuales, utilizando las lecturas tituladas Aportes de las teorías del aprendizaje al diseño instruccional de Maritza Torres Izquierdo y Alicia Inciarte y El dilema de las teorías de enseñanza-aprendizaje en el entorno virtual de Luis Rodolfo Lara y Santiago del Estero. La teoría conductista del aprendizaje. Del conductismo se siguen utilizando muchos de sus principios en la producción de materiales audiovisuales y, en general, en el diseño instruccional, por ejemplo, en la utilización de objetivos conductuales, la repetición, el refuerzo, la recompensa, la práctica, la metodología de los logros, entre otras. Para los conductistas, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente del comportamiento que surge como resultado de la experiencia o de la práctica. El papel del estudiante es de ser un simple receptor. Su aprendizaje ocurre cuando hace algo, experimenta o por ensayo y error. Solo cuando alguno de esos tres eventos puede ser descrito, se puede decir si hubo aprendizaje, en las condiciones que ocurrió y cómo mantenerlo. La conducta es una variable que depende de los estímulos externos o variables independientes. El docente debe promover que se den dos condiciones de aprendizaje: la práctica de la respuesta apropiada ante la presentación del estímulo y el refuerzo después de la práctica aplicada, refuerzos y castigos para disminuir o evitar, respectivamente, las conductas no deseadas. Es él quien diseña y controla el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se ve obligado a evaluar constantemente para verificar el desarrollo de habilidades. La teoría cognitivista. En esta teoría, Piaget considera que la naturaleza de los procesos mentales que producen las respuestas se puede inferir observando los comportamientos de los individuos ante los estímulos. En otras palabras, que los procesos mentales pueden ser observados, medidos y por lo tanto estudiados objetivamente, que el desarrollo del hombre como individuo depende de cómo la cultura puede ayudarlo a servirse de su potencial intelectual. Brunner planteó que el aprendizaje no es un producto sino un proceso activo que se orienta de lo simple a lo complejo, la espiral de aprendizaje, en el que el sujeto, por medio de estrategias cognitivas, conscientes o inconscientes, construye nuevas ideas, conceptos o significados basados en el conocimiento actual o en el pasado. El papel del estudiante es tener todas las herramientas para aprender internamente sus estructuras cognitivas o esquemas mentales. Estas van comparando la nueva información que ingresa por los sentidos, la procesan en la misma memoria corta y la transfieren a la memoria larga para archivarla. En otras palabras, para aprender hay que estar preparado, y esto significa tener habilidades que permitan alcanzar otras más sofisticadas. Con respecto al docente, él es el administrador de los procesos de entrada de información, es decir, que estructure los contenidos de las actividades de aprendizaje, comunique o transfiera conocimientos a los estudiantes de la manera más eficiente y efectiva posible, simplificando y regularizando, utilizando, por ejemplo, la mediación de signos organizadores avanzados, metáforas, mnemotécnicas y la división del contenido en pequeñas partes. También debe promover la duda, la curiosidad, el razonamiento, la imaginación, la metacognición y la autorregulación, utilizando para ello especialmente la resolución de problemas y la variedad de estrategias grupales que faciliten la interacción entre alumnos. La enseñanza tiende a ser más individualizada. La teoría social del desarrollo cognitivo. Formulada inicialmente por Vygotsky, esta teoría discrimina dos tipos de desarrollo humano que se dan en paralelo y que se confunden entre sí: el natural o biológico y el artificial o cultural. El primero se refiere a los procesos psicológicos elementales compartidos con otras especies, como por ejemplo la maduración y el crecimiento, etc. El segundo, desarrollo cultural, concierne a los procesos psicológicos superiores como la conciencia, en los cuales la actividad social o mediación intervienen decisivamente y como un factor inherente de su formación. Un ejemplo de esto es
cómo, gracias a la participación, el niño se apropia y domina el habla como un recurso e instrumento que la cultura dispone y, en consecuencia, reorganiza su actividad psicológica y transforma su mente. Esta reorganización, como proceso psicológico superior, ocurre dos veces. Primero desde fuera, a nivel social, interpersonal o intermental, condición necesaria para que luego ocurra dentro a nivel interior, intrapersonal o intramental, lo que quiere decir que todas las funciones psicológicas superiores se originan y son producto de las relaciones entre los seres humanos. Son medidas por las herramientas culturales, no son orgánicas o individuales y que el sujeto es el resultado de esa relación. El estudiante debe desarrollar su aprendizaje mediante una participación cognitiva y vocacional, así como el dominio gradual de las herramientas de mediación, bien sean prácticas o simbólicas. Para apropiarse de los sistemas conceptuales, es trabajo intelectual deliberado, es sujeción a reglas y procedimientos de trabajo. Debe tener interacción entre él y sus compañeros menos capaces que solos no podrían hacer ciertas actividades. Debe apropiarse de los sistemas conceptuales. El trabajo intelectual deliberado es sujeción a reglas y procedimientos de trabajo. Los profesores planean actividades conformadas por acciones intelectuales y requieren la participación del sujeto y del colectivo en actividades sociales que se realizan con un motivo. De forma gradual y guiada al inicio, apoya al estudiante hasta que pueda realizar sus acciones con autonomía. Debe contextualizar en el ambiente escolar. El humanismo. El humanismo considera que los seres humanos, a diferencia de otras especies, actúan por intenciones y valores, y no por estímulos o por búsqueda de significados. El potencial humano para crecer y desarrollar es virtualmente ilimitado. El autoconcepto juega un papel importante en el crecimiento y desarrollo. Los individuos tienden a la actualización. La realidad es definida por cada persona. Los individuos tienen responsabilidades por ellos mismos y por otros. La educación debe jugar un papel integral en la vida del estudiante en la medida que hace hincapié en el crecimiento holístico a través de la relevancia personal, referida al crecimiento personal, integridad, autonomía y significados únicos. Es confrontado directamente con los problemas prácticos sociales, personales o de investigación, que son pertenecientes a la realidad y a su propósito. A esto es a lo que el autor denominó aprendizaje significativo. El alumno capta y acepta el aprendizaje cuando es significativo para él, incorporándolo a sus actitudes y a su personalidad, pues los contenidos tienen relevancia personal. El educador humanista es un facilitador del desarrollo de la persona completa, ayudante y socio en el proceso de aprendizaje, y sus características son empeño, confianza, respeto y autenticidad. El elemento crítico en el proceso es la relación interpersonal entre él y el aprendiz, quien al final es dependiente del facilitador. El profesor facilita el aprendizaje cuando pone a disposición de los estudiantes una amplia gama de recursos, incluyéndose él mismo como recurso, pero desde la perspectiva de participante que está también dispuesto a aprender y a dejar ver sus sentimientos, a ser uno más del grupo, a practicar un modelo democrático de libertad, de excelente comunicación y de reconocimiento de sus propias limitaciones. No se puede enseñar nada directamente, sino facilitar el aprendizaje. El aprendizaje dependerá mucho de la actitud del facilitador. Su tolerancia y compromiso permitirán reformular lo que se sabe de una manera crítica, consciente y activa. Para Rogers, enseñar es intrascendente y tiene mucho más valor aprender en grupos y por cuenta propia, involucrando tanto lo afectivo como lo cognitivo. El constructivismo. La teoría constructivista de la cognición de Piaget, Brunner, Vygotsky y Dewey, entre otros, la idea central del constructivismo es que el aprendizaje humano es construido desde adentro por el aprendiz y no pasivamente recibido del ambiente. Es producto de las percepciones físicas y de las experiencias sociales y culturales. Es un proceso activo en el que el aprendiz construye su propia realidad, o al menos la interpreta basada en sus percepciones y experiencias.
El aprendiz confronta su entendimiento a la luz de lo que va encontrando en nuevas situaciones de aprendizaje y va construyendo nuevos aprendizajes. Es por eso que se dice que requiere de autorregulación. El aprendizaje debe ser problematizado como un todo. Importa mucho no solo los conocimientos de los alumnos y docentes, sino sus creencias, concepciones y teorías personales que son independientes entre sí. El constructivismo privilegia múltiples verdades, representaciones, perspectivas y realidades. El aprendizaje ocurre dentro de la mente del estudiante de una manera activa y es esta quien media con el mundo exterior. Se ha hecho mucho énfasis en la necesidad de animarla, construyendo un contexto social del aprendizaje que sea rico, que refleje el mundo real y en cual la colaboración sea fundamental para crear sentido de comunidad. El aprendizaje ocurre cuando a los estudiantes se les presentan problemas significativos, complejos y realistas, para que ellos los resuelvan y tomen así las riendas del aprendizaje. El docente constructivista es un mediador de los aprendizajes que ayuda a los estudiantes a construir su conocimiento sobre la base de sus propias necesidades e intereses. Busca instruir, darle soporte a la construcción del aprendizaje, no a controlar. Los docentes son guías, coordinadores, facilitadores, consejeros, tutores y gerentes proveedores de incentivos y oportunidades. El constructivismo requiere un docente que actúe como facilitador, cuya principal función es ayudar al estudiante a ser cada vez más activo en su aprendizaje, hacer conexiones significativas entre lo nuevo, lo que ya se conoce y el proceso que implica su aprendizaje, explorar e intervenir el mundo real, explorar las inconsistencias entre lo que sabe y las nuevas experiencias. El educador necesita ser aprendiz e investigador al mismo tiempo, poner mucho énfasis en conocer el ambiente y los participantes de manera de ir continuamente ajustando sus acciones en el proceso de enseñanza y tiene el reto de construir un modelo hipotético de los mundos conceptuales en sus estudiantes, debido a que estos pueden ser diferentes de lo que el educador planea. Conocer las teorías y los papeles o roles que juegan tanto los estudiantes como los profesores, es importante mencionar que influyen esas teorías en el diseño instruccional. Las perspectivas de implementar aulas virtuales están incentivadas por la aparición de los nuevos y potenciales usuarios que podrían estudiar en esta modalidad. La educación es concebida como un proceso dirigido a ayudar a los estudiantes para que aprendan a través de la adquisición de conocimientos que ellos necesitan. El rol actual del profesor consiste en ayudar y orientar a los estudiantes para que ganen el acceso a estas fuentes, facilitando que ellos aprendan. En consecuencia, el profesor pasó de ser uno de los protagonistas en el proceso educativo a ser un facilitador. Así influyen teorías y modelos del proceso de enseñanza-aprendizaje, creados específicamente para la educación presencial que ahora son adaptados para la modalidad virtual. Cuando se enfoca Internet desde el punto de vista de su instrumentalidad para el aprendizaje, los principios de tres teorías constructivista, teoría de la conversación y teoría del conocimiento situado, parecen particularmente idóneos para fundamentarla. La teoría de la conversación Internet adhiere a la noción vygotsiana de interacción entre gente que trae diferentes niveles de experiencia a una cultura tecnológica. Internet es un entorno que presupone una naturaleza social específica y un proceso a través del cual los aprendizajes crean una zona virtual, la zona de desarrollo próximo o ZDP, que también es considerada en la instrucción asistida por computadora IAO. Teoría del conocimiento situado. El entorno de Internet responde a las premisas del conocimiento situado en dos de sus características, realismo y complejidad. Por un lado, Internet posibilita intercambios auténticos entre usuarios provenientes de contextos culturales diferentes, pero con intereses similares. Por otro lado, la naturaleza inestable del entorno de Internet constituye un tropiezo para los no iniciados que, sin embargo, y gracias a la participación periférica continuada, se ven recompensados con una inserción cultural gradual. Conductismo o constructivismo. Uno de los debates más importantes en educación es la controversia entre conductismo y constructivismo, que se ven reflejados en los diferentes enfoques que asumen las universidades al momento de diseñar e implementar un aula virtual.
La perspectiva conductista debe ser utilizada fundamentalmente para el manejo de los aspectos de tipo organizativo, como la definición de la estructura del curso, la enumeración de objetivos y el manejo de las evaluaciones. La perspectiva constructivista se debe utilizar para el manejo de los aspectos eminentemente académicos como la definición de estrategias de interacción y para definir las actividades individuales y grupales que contribuirán al logro de los objetivos. También se logra la formación de una comunidad que construye conocimiento a través de la negociación social, el trabajo colaborativo, la reflexión ética, la reflexión crítica, la revisión de pares y la creación de escenarios simulados o micromundos en donde los participantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos de manera colaborativa. Agradezco su atención al presente video. Feliz día.